que seas tú, Padre Celestial, permitiéndonos aprovechar ese conocimiento, esa inteligencia y esa sabiduría de la cual tú los has dotado, soberano Rey. Te alabo, soberano Dios, y te glorifico. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de reunirnos en esta noche, Padre Santo. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad de alabarte y de glorificarte. Porque aún en medio de las interrupciones, Señor, o lo que pueda pasar en nuestro día a día, Padre Celestial, tenemos la oportunidad de alabarte y de glorificarte a ti, de honrarte a ti. Gracias, Papito Dios, por mi trabajo. Gracias, soberano Dios, por los estudiantes del Colegio Américas Unidas, Señor. Gracias. Y te pido, Señor, que llenes de sabiduría y entendimiento a todos y cada uno de los docentes. Padre Santo, que seas tú propicio a las oraciones, Padre Celestial, de todos y cada uno de los docentes, padres de familia, estudiantes y trabajadores en general, Señor, desde los administrativos, Padre Celestial, hasta los operativos del colegio, Señor, para que entendamos, Papito Dios, que tú tienes el control de todo, que tú amas a tu pueblo, que tú nos cuidas, que tú nos proteges, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros y que nosotros podamos confiar en ti. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Es difícil grabar aquí en Cali, eso es de día, si no pasa el que vende el tomate y el aguacate. A propósito, y no compramos aguacate, pasa uno o el otro, o ladra el perro, como está pasando en este momento, es normal. Y estoy seguro que no soy el único predicador o teletrabajador, pues, que tiene esta situación. Ustedes vieran lo que es dictar una clase cuando pasa el de la mazamorra, ¿yo? Pone, la mazamorra, no, eso suena lindo. Pero bueno, no nos apartamos del tema y volvemos a lo que vamos a hablar. Estamos mirando la lección 2, la lección número 2, ya saben, del libro Edificando sobre cimientos firmes. Miren, estuvimos viendo algunas de las características de Dios y vamos a repasar esas características y ver algunas más y luego platicar un poco sobre la esfera espiritual. Hoy vamos a tomar esa primera parte. Luego, dentro de 8 días, tomaremos la segunda parte de esta misma lección. Hoy vamos a hablar de esas características que tiene Dios como principio de nuestra creencia. Vamos a hablar de las características que tiene Dios y luego vamos a estar hablando dentro de 8 días de la angelología, lo que tiene que ver con el estudio de los ángeles y todos estos seres sobrenaturales a quienes el Señor creó también para que le alabasen. ¿Cuál es la diferencia entre esa creación y nosotros como creación? ¿Cuáles son las condiciones de esa creación con respecto a nosotros como creación? Y lo primero que vamos a estudiar y vamos a entender es lo siguiente. Dios está en todo lugar. Y vamos a leer un versículo cortico de Éxodo 3, versículo 14, y dice, y estamos hablando en Éxodo 3 del llamamiento de Moisés, y empieza pues contándonos la historia de que Moisés estaba apacentando las ovejas de Yetro, su suegro, y él estaba, pues lo llevó cerca al monte y allá arriba vio que una zarza estaba ardiendo y él sintió curiosidad y dijo, bueno, voy a acercarme a ver de qué se trata esto, vamos a ver qué está pasando con esto. Y Yetro camina, iba a decirles que Yetro camina, lo que es el bochinche bíblico, Moisés camina hasta la zarza y cuando está ahí, una voz le pide que se descalce porque la tierra que va a pisar es santa, es bendita. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? La tierra en ese instante y en ese momento es santa y es bendita porque el más santo de todos está en ese lugar, entre comillas. Y Dios le hace una descripción, Dios le hace una invitación a Moisés con respecto a la labor que él le va a pedir que haga. Y la labor es la siguiente. Ahora yo te voy a pedir un favor, apaga la luz del flash que me tiene encandilado la vista así de eso. ¿Listo? Gracias. Y dice, respondió Moisés
Y Moisés le da pues esta indicación Dios le da esta indicación a Moisés de que tiene que ir, que tiene que hablarle a los eh, hebreos, que tienen que decirles que por favor, bueno, dejémoslo así, tienen que decirles que por favor, pero si me quito las gafas veo menos, le dice que por favor le dé una prueba, porque cuando se encuentre con los hebreos, lo más seguro es que esa gente no le va a creer. Y él le dice, ok, dice, y respondió Jehová a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. ¿Listo? Ahí básicamente lo que está diciendo y de lo que nos está hablando es una descripción de Dios. Él no tiene con qué ser comparado. Él no tiene con qué una manera de con qué ser, sí, comparado, algo con lo que nosotros podamos relacionarnos. Y él se describe a sí mismo y da su nombre diciendo que yo soy el que soy. El nombre de Jehová representa el nombre divino de unas letras que es la Y, la H, la W y la H. En realidad esa palabra es imposible de traducir. ¿Listo? Y ese es el objetivo por el cual el pueblo hebreo insiste en marcarla de esa manera. Esa es la razón por la cual el pueblo hebreo insiste en hacer esa afirmación de yo soy el que soy. Porque lo que quiere decir realmente o que replica con el verbo es Yahweh, que quiere decir ser. A eso se refiere, el ser. Dile que yo soy el ser. ¿Listo? Esa es la traducción que pues algunos eruditos han venido trabajando. Para eso nosotros tenemos que entender que como Dios está en el cielo, ¿sí? Pero también está en todo lugar y por lo tanto nosotros no podemos escondernos del Señor. Cuando nosotros leemos el libro de Jonás, y ahora voy a decir una frase que originalmente no es mía, es de un joven a quien quiero y aprecio mucho, que supongo que por cuestiones de estudio no ha podido conectarse los días miércoles, y es Jorgito, que hace poco falleció un familiar, para que también estemos orando por él, Jorge Solís. Y Jorge Solís hablábamos en un proceso, cuando estábamos haciendo el devocional, el discipulado, perdón, él me decía, cuando leíamos el libro de Jonás, lo particularmente conchudo, palabras textuales, lo particularmente conchudo de este sujeto, de este varón, en su forma de desobedecer a Dios de una forma descarada, de una forma abierta. Y es tanto su deseo en desobedecer a Dios que trata de huir de la presencia de Dios y ya no, aparte de que no quiere cumplir con la misión que le ha sido entregada, él en lugar de ir a Nínive, coge hacia otro lugar en sentido contrario y se subió a un barco, empieza a navegar, lo tiran al agua porque hay una gran tormenta. Luego él queda dentro de un pez, va al fondo del mar, lo que en ese entonces para el pueblo primitivo, para el pueblo hebreo, representaba, entre más abajo estuviesen, estaban más cerca del Seol, y por eso la descripción cuando dice de que el pez descendió hasta lo más profundo del mar, se refiere a que está muy cerca al Seol, listo, al infierno. Y dice que aún desde ahí él clama. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque él estuviese allá, el Señor tiene conocimiento absolutamente del todo, el Señor está en todo lugar. Tú no puedes encerrarte en tu cuarto, tú te enojas y te encierras en tu cuarto. Manuel Alejandro se enoja y se encierra en su cuarto para no ser molestado porque está enojado. Y con respecto tal vez a su hija y a su esposa funciona porque tal vez su esposa dice, no, no molestemos a papá que quiere estar concentrado, o me encierro en el estudio, o me ubico en un lugar o me ubico en el otro. Por más que yo intente irme al baño, irme al patio, abrir un hueco y enterrarme ahí, estar en el cuarto, yo estoy todo el tiempo delante del Señor. Yo no puedo esconderme de Dios.
Por eso Él conoce mis actos, Él conoce mis pecados. Yo puedo engañar en mi manera de hablar, en mi manera de presentarme a mi esposa, a mi hija. Yo puedo engañar a cualquiera, pero al Señor nunca. Y eso lo que nos quiere decir es que, el domingo yo hablaba acerca de un comentario que hacía un amigo mío, a quien aprecio muchísimo, como lo es Abdías Leudo, que él decía que un radar celestial está sobre usted en este momento y le impide engañarme, le decía a los muchachos. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios en este momento tiene un radar celestial sobre ti y por eso para ti es imposible engañar a Dios. Tú no te puedes esconder del Señor y a eso se refiere. Esa es una de las características del Señor. Él es omnipresente, Él está en todas partes, en todo lugar. No hay manera en lo absoluto en la que nosotros podamos escondernos de Dios. Otra de las características que tiene el Señor es que Dios es eterno. En ese sentido, escuchaba yo una predicación voy a decirlo, del doctor Alducin, y me llamaba la atención porque él hacía una exposición acerca de la actitud que tienen algunas personas con respecto a su fe o su no creer en Dios. Dios es eterno, y cuando él hablaba en el sentido de que Dios es eterno, decía que esa es una de las características más difíciles de entender de aquellas personas que no practican la fe como la practico yo o como la practica él. Dice que las personas tienden a ser orgullosas en el sentido de querer encontrar una explicación que les satisfaga a ellos mismos. Y por eso, como nada los puede satisfacer porque están haciendo preguntas y porque están intentando comprender con su mente algo que es supremamente mayor a nosotros, con nuestras capacidades, por eso nunca vamos a llegar a la comprensión total y absoluta. Dice que Dios siempre ha existido por su propio poder. Recuerden, hace 8 días hablábamos de que Dios no necesita nada. Dios es todo, porque Él es suficiente para existir. Él es el único Dios, no hay más dioses que Él. Nunca ha habido otro Dios. Toda cosa viva que vemos en este mundo, usted y yo nacemos. Usted y yo crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos, envejecemos y después pasamos a la muerte. Todo nace, crece, envejece y muere. Pero Dios tiene una característica, Dios no es así. Dios no tiene padre ni madre, Él no nació. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él no tiene principio y no tiene fin, porque Él en sí mismo es el creador de vida. ¿Listo? Eso es algo que nosotros tenemos que entender, que tenemos que adentrar en nuestro corazón y que tenemos que tener paciencia, porque llegado el momento que nos encontremos con Él, entenderemos todas estas cosas que en este momento y en esta carnalidad, en este vestido de carne, como decía alguien por ahí, nosotros no logramos entender. Solamente cuando nos encontremos y nos relacionemos con Él. Y otra cosa es que queremos relacionarnos con Él, pero bajo nuestras propias condiciones, y así no funciona la cosa. Otra de las características importantísimas del Señor es que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Voy a leer un versículo que es supremamente importante para el pueblo hebreo. Lo encontramos pido perdón. Lo encontramos en Éxodo 34, de los versículos 6 al 7, y dice así: el Señor le pide a Moisés que traiga las tablas nuevamente, porque él va a renovar ese pacto con el Señor. Y dice que pasando Jehová delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Para el pueblo hebreo, este versículo es tan importante y es tan de obligatorio memorizar como tal vez para nosotros los creyentes es Juan 3:16. ¿Listo? Supongo que allá Juan 3:16 ustedes lo están repitiendo en este momento allá en sus casas. Bueno, para ellos, para el pueblo hebreo, esta es muy importante porque es una de las primeras características donde Dios hace una descripción de sí mismo. Hace una descripción de sí mismo. Dios no tiene un cuerpo como lo tenemos nosotros para que nosotros lo podamos ver. Usted no puede ver el viento, pero usted sabe que el viento está por ahí. Nosotros solo vemos lo que Él hace. Y así actúa también. El hombre necesita varios elementos para vivir. Nosotros necesitamos sol, necesitamos aire, necesitamos comida. Pero Dios, que es espíritu, no tiene necesidad de nada. Cuando la Biblia dice que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, más que referirse a este aspecto físico, se refiere a que nosotros sentimos celos, a que nosotros sentimos enojo. A eso se refiere. ¿Listo? Otra característica bien importante que tiene es que Dios todo lo hace perfecto. Y no crean que me estoy refiriendo únicamente a este encanto de pastor que tienen aquí al frente, que siendo maravillosamente bello, no mentiras, nada de narcisismo. Pero sí, pero Dios todo lo hace perfecto. Miren, una de las características que me llamaba mucho la atención cuando estaba estudiando en el CBT, en el Centro Bíblico Teológico, con el pastor Milton Zuluaga, hombre muy inteligente, hombre muy sabio, servidor del Señor, al que le encanta evangelizar. Me llamaba la atención que cuando cuando estudiábamos el tema de que Dios hace todo perfecto, él me hacía caer en cuenta con respecto a la cantidad de mitos, ideologías o filosofías que existe acerca de la creación. Y cuando analizábamos todo el proceso veíamos que, por ejemplo, los dioses romanos, los dioses griegos, los dioses o la mitología que tiene que ver más con los dioses de Egipto, los dioses con D minúscula de iraquíes o babilónicos, todos ellos tomaban materia y de esa materia hacían una creación. Solamente los hebreos describen a un Dios todopoderoso que crea de la nada. O sea, los dioses que creaban los pueblos, las cosas que creaban los dioses alrededor del pueblo hebreo, todos eran transformadores de materia. Esto es lo que nos daba a entender que aún antes de su propia existencia había una materia. Por ejemplo, los padres de los dioses griegos y romanos tienen padres, mientras que nuestro Dios no. Dios es creador de materia. El Dios hebreo, nuestro Dios, al cual alabamos y servimos, es creador de materia. Él puede hacer cualquier cosa. No hay nadie tan fuerte como Dios. Miren las canciones que estábamos escuchando. Arrancábamos con Aleluya, una alabanza. Luego mirábamos cuán grande es Él. Luego continuábamos con otra canción que describía la grandeza del Señor. Y terminamos la alabanza con una canción que habla y describe esa grandeza innegable y indudable del Señor, que describe cómo Él despierta toda la creación por medio de su palabra. Dios puede hacer lo que Él quiera. Por eso tú y yo, como ministros del Señor, no podemos limitar la creación del Señor, no podemos limitar la forma en la que el Señor se mueve o trabaja. En algunas congregaciones afirman que si tú no te caes, entonces en un momento donde te tocaron, entonces tú no recibiste el Espíritu Santo
de Dios, que si tú no haces esto o no haces otro, entonces no has sido bautizado por el Espíritu Santo. Y la verdad es que Dios puede hacer cualquier cosa, Él hace lo que quiere, Él todo lo hace perfecto, Él no se cansa, Él no duerme, Él no miente, Él no engaña, Él hace todo conforme a su palabra, porque su palabra es verdad. Él no hace ninguna cosa mala y mucho menos anima a que otros hagan lo malo. Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto y tiene todas esas características, ¿qué derecho tenemos nosotros como creyentes en limitar el moverse de Dios, el manifestarse de Dios? Que si Dios no se manifiesta de esta manera o si Dios no se manifiesta de esta otra, entonces eso quiere decir que en esa congregación no habita el Espíritu Santo de Dios. Y llegamos a hacer acusaciones tan graves y tan severas como esa. Algo nosotros tenemos que entender que en medio de esa grandeza, y por ejemplo lo que está diciendo el Señor aquí dice, y pasando Jehová delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso quiere decir que Dios es santo, que Él es justo y que Él es Rey soberano. Mire, Dios es perfecto, es justo, es bueno. Nada malo puede estar en la presencia del Señor. Él odia, Él repudia todo lo malo. ¿Listo? Dios definitivamente no quiere castigar a nadie. Sin embargo, por Él ser perfecto y justo, no permite que usted y yo, haciendo lo malo, no recibamos castigo. El castigo que recibimos no es porque Dios sea un Dios castigador, un Dios malo, no, es que nosotros no queremos apartarnos de nuestro pecado. Este Alejandro no quiere apartarse de su pecado y sigue cometiendo los mismos pecados una tras otra y tras otra vez. Y aún cometiendo ese pecado quiere recibir la bendición del Señor. Y así no funciona. Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno y te repito, nada malo puede estar delante de su presencia. No, Él no puede permitir que tú y yo, siendo injustos, hagamos lo malo y que no recibamos, que no tomemos la consecuencia de las cosas que hayamos hecho. Te insisto, Dios es supremo, Dios es soberano, Él es sobre todo. Él es supremo en poder y en autoridad. Nada en el mundo se parece o se asemeja a la autoridad de Dios. Que la vanidad del hombre ha querido imitarle, que la vanidad del hombre ha querido igualarle, pero jamás va a poder llegar y acercarse. Por la forma en la que Adán pecó, se dejó tentar por la serpiente, se dejó tentar por el enemigo que quería llegar quería llegar a ser igual a Dios. Nosotros fuimos contaminados de esa misma manera y por eso nos encontramos a una humanidad orgullosa, a una humanidad cuyos actos desafiantes, cuyos actos sin nada de misericordia quieren suplantar la autoridad de Dios. Pero te repito, Dios es supremo en poder y autoridad. Cuando uno, como ser humano, sigue su propio camino, le está dando la espalda a Dios. Esa es la verdad. Uno tiene que sufrir las consecuencias cuando le da la espalda a Dios. Mi hija, quiero contarles, se ha aprendido el rin rin renacuajo y me encantó, se lo aprendió de memoria. Y tiene una característica bien chévere, ¿no? Porque se lo aprendió de memoria y tiene la facilidad de cambiar la historia conforme le parezca, y a veces cambia los personajes. A veces no es rin rin renacuajo, en estos días era un niño, luego fue un pajarito, luego fue un pescado. Y cada que yo veo que sostiene esa conversación con mi esposa de rin rin renacuajo, noto que al personaje de Rin Renacuajo, sea cual sea la versión que mi hija haya tomado de ella, Rin Renacuajo toma una decisión
dándole la espalda a la autoridad que en este caso representa Mamá Rana. ¿Y cómo le fue a Rin Renacuajo? Bueno, pues guardando las proporciones. Cuando usted da la espalda a las recomendaciones, cuando usted sigue un camino que no es el que ha mostrado el Señor, cuando usted está en esa situación, al igual que Rin Renacuajo, usted tiene que sufrir las consecuencias de la decisión de haberle dado la espalda a Dios. Y estas consecuencias son resultado del pecado del hombre. Y entonces, ¿por qué el Señor permite que pasen cosas malas? El Señor no permite que nos pasen cosas malas, que niños mueran de hambre, que se presente esto. No es que el Señor lo haya permitido, es que nosotros, cuando pecamos, le entregamos el control de lo que Dios había entregado al ser humano y a la humanidad, se lo entregamos al enemigo, se lo entregamos a la serpiente. Nosotros entregamos esa autoridad a la serpiente y esa tendencia pecaminosa que nosotros tenemos nos hace que permanentemente nosotros demos la espalda al Señor. Por eso, y Dios es tan maravilloso que Él, al entender que no había nada de lo que nosotros como humanos pudiéramos hacer para reunirnos con el Señor, esa es la razón por la cual Dios toma la decisión de hacerse hombre y sufrir Él las consecuencias que correspondían por nuestros pecados a nosotros. Y en medio de ese proceso, Él nos invita a que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y así las consecuencias que tendrías que estar pagando tú por tu desobediencia, las asume Él. Y eso describe el amor de Dios. Por eso te puedo decir que no hay nadie como Dios. En el versículo 7 hace una descripción, dice que Dios guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Eso reafirma esto que acabamos de hacer, por eso hablamos de que Dios es justo. Miren, Dios, no hay nadie como el Señor. Dios no tiene forma de nada que nosotros podamos ver con nuestros propios ojos. Dios no tiene forma de ser humano. Algunas personas creen equivocadamente que el sol es Dios y le dan un nombre, le dan una característica. Algunas personas creen que no, que es la luna o que son las estrellas, que todos esos elementos son Dios. Otras personas piensan que Dios, como un ser humano que vive como nosotros en casas, que come, que duerme y etc. Y la verdad es que eso es otra característica errada, porque dice, está haciendo una comparación del Señor como si nosotros nos pareciésemos en algo a Él. Y nosotros no nos parecemos al Señor, somos creación de Él, sí. Tenemos características dentro de nuestra manera de ser como creación que Él toma de sí mismo y nos las concedió a nosotros. Eso no nos hace Jehová Junior, como lo predicaba un famoso predicador de por allá de Centroamérica, para que no nos dejemos engañar. Dios es mucho más grande que el ser humano. Dios es mucho más bondadoso que el ser humano. Miren la descripción que Él hace. Dice que Jehová es fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y en verdad. Eso es una característica que ninguno de nosotros tenemos, la tiene únicamente Dios. Una de las cosas más difíciles de explicar, tengo que reconocerlo, es explicar que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. No sé, a lo mejor es difícil entender. Nosotros necesitamos conectar el cable que nos recargue con el Señor para poder encontrarnos con Él y entender lo que Él quiere hacer con nosotros y con nuestra vida. Ya vi, ahí está el cable para que lo pongas a cargar. Es que de pronto es eso, ¿no? Listo. Miren, nosotros tenemos que entender que aunque nosotros creemos en un Dios trino, hay un solo Dios, pero Él es tres personas. Él es Padre,
Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Como les digo, en una ocasión dentro de la iglesia yo hice una explicación y después de estar estudiando, de estar repasando, me doy cuenta de que en ese sentido es muy difícil que yo pueda explicar esas características de Dios. Y en ese caso, aunque usted tal vez quede inconforme, dependiendo de quién sea la persona que está viendo este video, ahí es cuando nosotros, más que entender, tenemos que creer. Dios es Padre, es Hijo, Él es Espíritu Santo. Dios son las tres personas, pero las tres son un solo Dios. Y aunque no podamos entenderlo, podemos creerlo, debemos creerlo. Que Dios no es que sea tres en uno, sino que Dios es tres, uno. Dios es tres, uno. Él tiene las tres características. Otra característica de Dios es que nosotros a Dios no podemos esconderle absolutamente nada. Mire lo que Él dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce absolutamente todos nuestros pensamientos. Él sabe lo que sucede en tu corazón en este momento, lo que estás pensando, lo que tienes en tu corazón. Dios sabe cómo llevar a cabo ese plan perfecto que Él tiene. Y no hay nada que Dios no sepa. Por eso la descripción. Tú puedes tener ese pecado por allá escondido. Yo podría tener ese pecado por allá escondido, donde estoy seguro que nadie entra, que nadie lo va a voltear a mirar. ¿Seguro que nadie? Tal vez nadie, carnal, pero muy seguramente Dios ya sabe eso. Y va a haber un momento en el que el Señor va a mostrarte la necesidad, porque va a usarte de que saquemos esa situación a flote, lo hablamos, lo digamos y el Señor pueda quitarte ese peso y de esa manera pueda promoverte. En mi vida ha sucedido y no una, sino varias veces. Y eso de lo único que habla es del amor que Dios tiene por su pueblo, por ti y por mí. Lo decía hace un momento cuando hablábamos de pagar, de asumir las consecuencias de nuestros actos. Dios nos ama tanto que nos dio un plan para que podamos tener una vida verdaderamente eterna y abundante. ¿Y cómo se alcanza esa vida? Por medio de Jesús, por medio de ese sacrificio perfecto y eterno que hizo Dios para perdón de tus pecados y el mío. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Jesús se describe a sí mismo como que Él es la verdad, camino y la vida. Voy a leer algo bien importante ya para dar fin a esta sección y les repito, vamos a tomar apuntes, ¿listo? Vamos a tomar apuntes para poder hablar de la parte de la angelología. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y allí básicamente lo que nos está explicando es esto. ¿Listo? Estos dos versículos, como les decía, este de Éxodo 34 y este de Juan 3:16 al 21. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene la intención de acercarse a ti. Dios tiene la intención de reconciliarte con Él, que tú no tengas que sufrir, que tú no tengas que pasar malos ratos, sino que tengas esa oportunidad bendita y divina de reconciliarte por medio de una obra que Él hizo.
para que tú y yo que hemos pecado, que debemos asumir las consecuencias de nuestros pecados, esas consecuencias no sean eternas. Y que esas consecuencias nos traigan la paz y la tranquilidad que Él ha prometido. A eso se refiere cuando decimos que Dios nos ama tanto, que tiene un plan para que nosotros podamos tener una vida verdaderamente abundante, para que podamos tener una riqueza espiritual que por mucho sobrepasa la riqueza que podemos tener aquí en esta carnalidad, en este plano terrenal en el cual estamos viviendo. Darte la oportunidad de escuchar a Dios y de entender esas características que tiene Dios para su pueblo, para ti, esas formas en las que el Señor ha decidido manifestarse en tu vida y en la mía, para que vivamos en armonía con Él, para que entendamos la obra que Él quiere hacer y para que abundemos en ese plan de vida verdaderamente abundante que el Señor tiene para tu vida. Amado Señor Jesús y Padre Celestial, a ti sea la gloria, Señor, a ti la honra. Te alabo y te glorifico, Padre Celestial, porque no hay nadie, Padre Celestial, no hay Dios alguno, Padre Santo. No hay líder, no hay filósofo, amado Rey. No hay ídolo que haya llegado, Padre Celestial, a cargar por la culpa de sus seguidores. Solamente tú, Señor. Solamente tú, Padre Celestial, tienes un plan tan perfecto, tan amplio, Señor, tan abierto para recibirnos en su seno, Padre Celestial, y librarnos de la condenación eterna. Padre Celestial, te pedimos y te suplicamos que seas tú ayudándonos, Padre Santo, a vencer todos esos obstáculos que nosotros mismos hemos puesto en nuestras vidas para relacionarnos contigo. Que nos encontremos contigo de una manera personal y directa. Que confiemos en ti, que proclamemos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te bendiga. Saludes a la familia.